pero sí es importante también entender la magnitud de la que es una diferencia entre un foro de un grupo de personas que estamos discutiendo y un foro como esta plataforma que pueden hacer declaraciones de supremacías blancas de 3 millones de personas contra uno, ¿no? Mari Carmen, te quiero interrumpir un poquito porque a mí me preocupa muchísimo. Primero, ¿quién dice que es supremacista blanco tal discurso? Cuando son antirracistas, ¿no? O sea, no, porque, a ver, racista, ¿qué es ser supremacista blanco? Por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de esta semana, amigas, amigos. En Estados Unidos hemos llegado al colmo de que se define a Thomas Jefferson como supremacista blanco. Estamos todos locos. ¿Y quién define eso? Thomas Jefferson para mí es el papá, la mamá, la tía, la abuela y Dios de la libertad. Totalmente. ¿Entendés? Sí. Y resulta que hay un bruto que tiene la habilidad de escribir en un teclado y por eso está contratado en las redes sociales, en las plataformas, que dice, no, este es supremacista blanco. Mi hijo, primero que sos un bruto, un pobre, estúpido, ignorante, y segundo, no sabes nada. O sea, ¿entendés? Y a esa vaca le vamos a dar poder, Mari Carmen. No necesariamente. Obviamente no estamos en contra de, o sea, estamos a favor siempre de las libertades, libertad de expresión por sobre todo, pero también entender la configuración que nos encontramos ahora. Las plataformas necesitan la seguridad de dar mayor circulación de información, pero también lo que está pasando es que se desbordó por una cuestión de monopolio, no tienen competencia. Entonces la gente está utilizando, o sea, está produciendo contenidos ahí y muchas de ellas... El problema, Mari Carmen, con el tema del desborde es lo mismo que nos decía la dictadura. Se desborda la libertad, pues hay que cortarla. Yo te no estoy hablando de cortar el derecho a libertad. Pero ¿y la moderación qué es? Te amo Pepe Costa, porque no, voy a explicar algo. No, explícaselo a mi la próxima señora. me gustaría que hablen con Edison Lanza, el relator especial de libertad de expresión, que está hoy en la misma línea que él, ¿no? Dictadura, libertad o libertinaje. O sea, no te digo a vos, pero parecen Sabino Augusto Montanaro. Esto es libertinaje. ¿En serio? ¿Y cuál es la frontera? El derecho de libertad de expresión, como cualquier derecho humano, tiene excepciones y limitaciones. Y esto no es ningún derecho absoluto. Y eso es bastante claro en todas las doctrinas. Estamos de acuerdo, pero nosotros en defensa de libertad de prensa, Mari Carmen, vos sabés eso, tenemos una doctrina de libertad establecida hace mucho tiempo, se llama la responsabilidad ulterior, no la censura previa. Ustedes están reivindicando la censura previa, estamos volviendo a la Edad Media. Y nosotros estamos en 1850, no me acuerdo ahora el nombre del ñato que escribió toda esa historia. O sea, ¿ustedes están reivindicando? No es una reivindicación, estamos hablando obviamente de una regulación bastante cautelosa que se tiene que dar. No necesariamente, porque estamos hablando de, cuando se hacen las censuras automatizadas, estamos hablando de censuras automatizadas sobre pornografía infantil. Pero ese, por ejemplo, es un punto, Mari Carmen. La pornografía infantil es uno de los pocos elementos donde incluso la Convención Americana de Derechos Humanos prevé la censura previa. Es uno de los únicos puntos, la censura previa. Ahora, sobre todo lo demás, tiene que venir una cuestión ulterior, posterior. Es decir, ¿cómo vas a saber que fulano tal va a escribir sobre, no sé, va a incitar a la violencia? ¿Cómo iban a saber las plataformas que este asesino en serie en Australia iba a filmar y pasar esas imágenes de la matanza? Cuando la pasaron, bueno, esa era una... Y ahí se censuró, obviamente, pero también, incluso para lo posterior, tiene que haber un mecanismo de procedimiento mucho más garantista en ese sentido. Y eso es lo que estaba diciendo al comienzo de mi presentación, ¿verdad? A lo que voy es de que la tendencia actual justamente es decir, no le demos ese poder a las plataformas de moderación de contenido, descentralicemos a un ente externo a estas plataformas, donde el usuario o usuaria tenga mayor control de un debido proceso, porque no estamos teniendo la capacidad como países pequeños de decir, esto vamos a llevar a nuestros tribunales, y más otra vez cuando estamos hablando de situaciones extraterritoriales.
territoriales. Entonces, no es que yo voy a llevar a San Francisco mi caso, porque obviamente está en caso de Twitter, pero sí es un caso, estamos hablando de una instancia donde hoy está la zona un poco cuestionada, donde el relator especial de libertad de expresión y privacidad de Naciones Unidas, David Kaye, hoy está conformando parte del oversight de Facebook. Pero la idea es como de artículo 19 de una organización, del artículo de libertad de expresión de las convenciones internacionales y el derecho internacional de libertad de expresión, que tiene su sede en Inglaterra, sugiere de que tenemos que flexibilizar un poco porque no vamos a poder tener la capacidad que nuestros tribunales tomen, ¿verdad?, lo que es el debido proceso de cada uno de los contenidos. Entonces, lo que se busca es descentralizar en una instancia de debido proceso también, pero una instancia internacional donde nosotros definamos quiénes van a formar parte para tomar esa decisión. Mi mano y no así la levantada, empresa. Mari.